Perfecto. Bienvenidos y bienvenidas a todos a otro episodio de Explorando Mitos. Este servidor, Jermaine Ortiz. Para los que no me conocen, ando con nuevamente un invitado especial en el canal, Luis Armando Padilla, teólogo y maestro. Así que vamos a tener una temática bien interesante e importante hoy. La misma se titula La importancia de los estudios mitológicos dentro de las ciencias bíblicas y teología, ¿verdad? Pienso que hay muchísimo trabajo por recorrer sobre esta temática. Sé que Armando tiene algo preparado para nosotros también, así que me gustaría que vamos a dejarles el espacio para que él empiece a exponer sus puntos y lo que tiene preparado para nosotros hoy. Armando, te concedo el micrófono. Creo que sí. Un saludo a todos para cuando vean el video. Espero que estén bien. El diálogo más bien es como una necesidad, un imperativo, porque eh, yo creo que, no creo, estoy seguro que lamentablemente el estudio de la mitología, eh, bienvenido, ¿no? El estudio de la mitología, yo la veo carente en el tema bíblico-teológico, ¿ok? Y fuera de los currículos también lo veo ausente. No veo currículos cuando vamos a estudiar Biblia o teología. Eh, bueno, depende de la teología, ¿verdad? Porque eh, he tomado mitología dentro de ciertas maestrías en teología, pero cuando estudias teología clásica, ¿verdad? Y Biblia, lamentablemente la mitología está ausente y, ¿verdad? Es como la tesis de por qué estamos aquí. Eh, y demostrar la necesidad, el imperativo de que esta ciencia se estudie, y así mismo como lo vi en ciencia, ¿no? Se estudie para enriquecer el estudio bíblico-teológico, ¿ok? Y desmitificar un poco esta cuestión de que la mitología, ¿verdad? No tiene importancia, que eso es un pensamiento muy craso. Eh, y yo creo que Yermay se ha percatado, ¿verdad? Él tiene más experiencia que yo cuando ha tenido, ¿verdad? Ciertos encuentros o debates entre mitología y apologética eh, sobre lo que yo estoy diciendo. Entonces, antes de comenzar, no sé si Germain o Irán quieren aportar acerca de este preámbulo del por qué estamos aquí, sobre eh, la importancia, ¿verdad?, entre mitología, Biblia, teología y la ausencia de la misma. En un momento no, yo simplemente escucharé y luego estaremos dialogando sobre lo que se comparta, porque Ok, me gusta que primero se sientan las bases de lo que se va a estar discutiendo, para así no hablarle a cosas que no tienen que ver con el tema. ok, ¿Sí me entiendes? sí. Germain, con tu experiencia, ¿qué tienes que decir al respecto de lo que yo he dicho? Pues, ¿verdad? Primero que todo, bienvenido, Irán. No me apareces aquí, pero te escucho y te veo. Este, em, te diría que yo pienso que parte, parte de un miedo, y quizás el miedo es, pues, pensar que lo que ellos creen es completamente original o tiene que ser único. Y eh, puede ser un tema frustrante porque hay veces que se ve como una competencia y no debería verse así. Yo pienso que, y no lo digo por lamberos o ni nada, pero yo creo que prueba suficiente eres tú e Irán que están aquí.
el hecho de por qué estamos aquí discutiendo estos temas. O sea, son personas serias, eh, que yo entiendo que a pesar de tener su fe y tener sus creencias y sus bases religiosas, están dispuestos a decir, mira, podemos ver esto o esto surge por tal o X y razón. Entonces, ¿qué pasa o qué está pasando dentro de ciertos grupos o cierta, vamos a dejarlo como grupo, que no hay una sinceridad porque ustedes siguen creyendo, pero admiten cosas, ¿me entiendes? Y cosas que son problemáticas y cosas que a mucha gente no les cae bien. Pero pienso que va por ahí, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la falta de sinceridad? ¿Nace de un miedo? ¿Nace de una adoctrinación? Pienso que varía persona por persona, pero En especial cuando cuando la Biblia está cargada de mitos, ¿verdad? Eh, y yo creo que es eso mismo, el desconocimiento del enriquecimiento del mito. Entonces, comenzando más o menos a definir mito, bueno, el término mito realmente no tiene una etimología clara. Eso es bien interesante, puesto que aparece el término, ¿verdad? Por primera vez dentro de la literatura griega. O sea, es un neologismo que solamente le ha correspondido a los griegos. Quien lo primero lo utiliza es Homero en la Ilíada. Eso se ha registrado, ¿verdad? Obviamente en la literatura y la arqueología. No hay un registro previo de esto. Específicamente Canto 12 de la Ilíada, verso 450. ¿Ok? Dice Homero, Tai, toi, tade, mitologevo. Es decir, ¿qué más te voy a contar? Tai, toi, tade, mitologevo. Mitologevo. Se tradujo como contar. Aquí vemos que el sentido que Homero utiliza de la palabra mitologevo es contar un relato. Contar un relato. ¿No? Luego aparece Píndaro, y lo emplea en el sentido de designar al relato una tradición, ¿ok? Una fábula, una tradición. Engañar. Interesante. Fíjate que en Píndaro es que comienza esto, la diferencia. Porque en Píndaro dice, la fábula es un relato de tradición que está cargado de engaños, ¿verdad? Digo, perdón, el mito es un relato de tradición que está cargado de fábula y engaño. Y está en contraste del relato objetivo y racionalizado, es decir, del relato que proviene del logos o la razón. O sea, ya Píndaro fue el primero que establece esa diferencia. Um, y obviamente los seguidores de Píndaro, que a lo mejor no conocen que fue Píndaro quien hizo la distinción, son los que continúan, ¿verdad? Por así decirlo, um, no respetando, ¿verdad? Acabar lo que significa la mitología. Y ese trabajo lo ha hecho muy bien. Vamos a ver después Roland Barthes, cómo pone, ¿verdad? Un peso histórico en la mitología. Ah, Aristóteles, en la poética, ¿verdad? En su poema 145, dice, Arge nen o kai on psique ho, mitos, tragedia. El mito es el principio y el alma de la tragedia. Arge non o kai o psique ho, mitos, tragedia. El mito es el principio y alma de la tragedia. Es decir, que el mito es sustasis pragmaton, sustancia pragmática. Entonces, por lo tanto, debemos conservar estos relatos como facts, como hechos. Ya Aristóteles, entonces, nos está diciendo en su poema
que el mito tiene un fundamento, ¿verdad? De poder objetivizarlo, es decir, darle el carácter de hechos. ¿Por qué? Porque tienen un principio que salen, ¿verdad? Del alma, o sea, salen de lo íntimo del ser humano para explicar una tragedia. Y eso es bien interesante, ¿ok? Porque realmente, si venimos a ver los arquetipos, realmente tienen la esencia, ¿verdad? De lo que dice Aristóteles. O sea, la carga del psique y de la emoción para poder decirnos algo en las tragedias. O sea, eh, diversas tragedias. Por ejemplo, el diluvio, que es una tragedia. Tenemos el arquetipo del arca, de Noé, etcétera. O sea, casi siempre cuando tú vienes a ver el mito, tiene una tragedia de por medio, ¿verdad? Adán y Eva, pues, ¿cuál es la tragedia? La expulsión, ¿verdad? Del Edén, el confrontamiento, el exilio. O sea, si tú estudias bien los mitos tienen una tragedia. Eso es bien interesante. Y Joseph Campbell, ya a mediados del siglo XIX, trae entonces otras tonalidades. Claro, pues yo me enfoqué, como dije, quiero demostrar, ¿verdad?, cómo la mitología, que yo diría que es la madre de la ciencia, y vino primero que la misma filosofía, y la filosofía se nutre de la mitología, por eso es que hay que escucharla, respetarla, y que la mitología es previa a la historia y contiene historia, ¿verdad? Y como diría Barthes, también la mitología es historia. Eh, entonces, desde esos aspectos, la mitología sirve en diversas ramas académicas estructurales que ayudan donde tú estás en el settings. Por ejemplo, vamos a demostrar, ¿verdad?, la importancia que tiene ahora mismo ver, obviamente, la mitología en la Biblia, la teología, qué teología, y inclusive la capellanía, por ejemplo. Ahora yo mismo me estoy preparando como capellán. Entonces, el capellán es un teólogo práctico y la voy a demostrar que la mitología me ayuda a mí a entender con ejemplos mitológicos, eh, ayudar al prójimo. O sea, es importante. Entonces, Joseph Campbell dice que hay un subyacente, ¿ok? Hay un subyacente en todas las civilizaciones y un fundamento de conciencia individual. Y un fundamento de conciencia individual. Ah, lo subyacente es lo que está, es cuando algo está, cuando una cosa está debajo de otra cosa. O sea, lo que subyace, ¿verdad? Lo que está oculto como estructura. Pero está oculto como estructura en el inconsciente. Um, entonces, él dice que el héroe, ¿verdad? En su libro El héroe de las mil caras, establece lo que se conoce como un monomito. Un monomito. De mono, uno, un solo mito. Él dice, ¿verdad? Esta es la similitud en cuanto a temas, personajes, propósitos, y yo, o sea, él dice que el monomito está en todas las civilizaciones porque es subyacente al inconsciente colectivo. Pero ese monomito, ¿verdad?, tiene una característica en todas las civilizaciones. Entonces él establece que es eh, propósitos, personajes, cultura. ¿Ok? Entonces, por propósito, el mito tiene un propósito, yo incluyo, ¿verdad?, los propósitos teológicos. Ah, ese adjetivo subyacente es importante porque ya entonces vamos viendo, ¿verdad?, cómo los mitos alimentan bastante el campo de la psicología. Eh,
como dije, el adjetivo subyacente es algo que está oculto como estructura. Y cuando se habla de estructura, podemos hablar de estructuras propias culturales o estructuras semióticas, lingüísticas, estructuras políticas, sociales. Ahí va a estar el monomito. O sea, puede estar en cualquier tema. Pero mi interés en lo subyacente, ¿verdad? Es desde aspectos psicoanalíticos, porque tú puedes trabajar lo subyacente como aspectos antropológicos, teológicos, sociológicos. Pero es importante lo subyacente porque en el mito trabaja con los símbolos, con lo simbólico. Por lo tanto, yacen dentro del inconsciente del individuo. Y si es del inconsciente del individuo, también yace en el colectivo por medio de la cultura. Por medio de la cultura. Y si es cultura, es comunitario. Y si es comunitario, supongo que ahí está la iglesia también, ¿verdad? Entonces, aquí, tanto el psicólogo como el teólogo, ¿verdad? Fungen como intérpretes. Eh, Luego voy a definir más o menos qué es teología, porque el teólogo es un intérprete, ¿ok? Es un hermeneuta social, se supone que sí. Eh, Interpreta, lo mismo que el psicólogo interprete, pero interpreta desde un área clínica. Eh, entonces, ambos tienen que lograr, ¿verdad? Una arqueología del saber en su trabajo. Ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, está el simbolismo del león en la antigüedad. La Biblia está llena de leones. Entonces, el león, ¿verdad? ¿Qué hay detrás del león como tal? Um, Hay que dar unos cuantos ejemplos bíblicos para poder entender esto. Y otro ejemplo, no sé si tú tienes un reloj, puedes poner el reloj. Si no, rapidito. Voy a compartir pantalla. Mm. Pues sí, el león en la antigüedad, y vas a ver mucha arqueología bíblica en cuanto a león, es poder, es temor, temor, ¿ok? Poder y temor. Lo Eh, puedes ver? claro. Eh, el reloj, um, yo escogí ese reloj, ¿verdad? Ese reloj eh, tiene varios nombres, pero se conoce como el reloj blando de Salvador Dalí. Es una de las pinturas de Dalí más famosas que hay. Eh, Salvador Dalí, perdón, es un surrealista. Entonces, el surrealismo lo que hace es, por medio del arte, ¿verdad? Es como un contraarte, el surrealismo. Lo que hace es criticar a la sociedad desde el inconsciente y lo irracional. Entonces, damos un ejemplo, ¿verdad? Lo subyacente. Por ejemplo, el significado de dibujar un reloj. Cuando vemos este arte, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir Dalí? O sea, no es ver el reloj por ver el reloj, ¿ok? Lo subyacente es lo que está detrás del reloj. Entonces, las interpretaciones están abiertas, ¿ok? Más o menos podemos hablar de un reloj como ese. ¿Qué quiere decir el autor? ¿Ustedes creen? Quizás que el tiempo es relativo, Ujú. que el tiempo... Todavía estoy pensando, no sé si ves el mouse. ¿Qué es esto? Parece un manatí, pero no sé si es un animal, es algo. am, Exacto, es a forma, pero a la misma vez a tu conciencia le viene la forma de que sea lo que sea un animal. ajá. Y esto Exacto. está puesto como si fuera, ¿verdad? Pero ¿Cómo el le llaman? enfoque solo es el reloj, ¿ok? Lo que subyace es el reloj. O sea, Dalí nos quiere explicar algo
con el tiempo. Entonces, está la interpretación abierta, obviamente, pero sí una de las mayores interpretaciones es el rechazo del tiempo, ¿ok? El rechazo de la influencia sólida del tiempo, lo fluido, um, lo determinista, las memorias que se acaban, etcétera. Y eso es lo que trae el mito per se. Es lo que está hablando lo subyacente Joseph Campbell. Por eso es que es bien importante hacer las interseccionalidades, porque el mito nos ayuda bastante, bastante, porque el mito es interpretación, interpretación histórica en un momento histórico, ¿ok? Eh, hay que respetar este tipo de materia. Entonces, el mito, como podemos ver, también está en el arte. Corre el arte, la literatura, eh, pasa por todos los siglos, esto hasta el día de hoy, ¿ok? Entonces, hoy no podemos menospreciar, al contrario. Tenemos que volver a nutrirnos de él y retomarlo para ver qué nos enseñan los mitos. Entonces, habiendo dicho un poco de mito, si definimos teología, podemos entender que también la teología un poco se alimenta no solamente de la filosofía, como se decía en la época medieval, que la filosofía era la esclava de la teología, sino que también se alimenta de la mitología. Y eso lo sabe todo aquel que estudia a los padres de la iglesia, la patrística, ¿ok? Llena de mitos enteros, completamente. Ahora, ¿cómo hacer teología? La gran pregunta. ¿Cómo hacer teología? Um, y hay muchas respuestas, ¿verdad? Eh, si comenzamos con que la teología es el lenguaje del misterio, ¿verdad? O sea, misterio como aquella realidad que se nos escapa, porque Dios se nos escapó. O sea, la teología se nutre de un misterio, de algo inalcanzable. Por lo tanto, de por sí, ya podemos ver que entonces la mitología y la teología son correlacionables. ¿Ok? Entonces, en un primer acto es la contemplación. O sea, el teólogo tiene que tener un primer acto, la contemplación, la práctica de lo que cree, la reflexión, el silencio, la oración, etcétera. Una vez eso es sólido, ¿verdad? Llegas a un compromiso con el otro. Y ahí entonces surgen las teologías que abraces para ese compromiso en el cual tú te has solidificado en tu silencio, en tu contemplación como primer acto, como tu primer, cuando hablo de primer acto de silencio, contemplación y práctica, es precisamente el aspecto espiritual, la oración, eh, ese aspecto espiritual que te va formando, ¿verdad? En quien tú crees y a la misma vez, porque es, ¿verdad? El binomio, te forma en quien tú crees y en quien tú crees te alimenta y te sustenta entonces, para tú ir al próximo o al prójimo. Y una vez tú estás sólido en eso, entonces, ¿verdad? ¿Cuál es tu compromiso? Pues ahí llegan las teologías. Pues mi compromiso es con la comunidad negra, mi compromiso es con la comunidad indígena, mi compromiso es con las mujeres, mi compromiso ahora mismo, ¿verdad? Es con los hospitales, la capellanía, con enfermedades mentales, etcétera. Esas personas, cada cual está en su setting, según su vocación, o mi compromiso es la pastoral, pues yo quiero ir a comunidades de base, o yo quiero servir en mi comunidad de fe y ser pastor, el consejero. O sea, una vez tú tienes esa vocación clara, entonces llega el segundo acto o segundo momento, ¿verdad? Que es el más importante, porque en el segundo, si en el primer momento está el silencio, en el segundo acto está el hablar, ¿ok? Entonces, el hablar conlleva un enriquecimiento y conlleva otra pregunta, ¿de qué hablar?
¿ok? ¿De qué vamos a hablar? Y ahí entran las perspectivas teológicas. Eh, el Catecismo 234 dice, y esto es, ¿verdad? Hay que darle atención a esto. El misterio central de la fe y de la vida cristiana es Dios. Pero entonces Dios en sí mismo es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe y la luz que los ilumina. El misterio principal es Dios, pero Dios en sí mismo es fuente de todos los otros misterios de la fuente y la luz que los ilumina. El que ha leído mitología tiene voces resonando ahora mismo, ¿ok? Eh, y la aceptación, o lo crístico aquí, ¿verdad? Eh, de que hay un Dios, aunque la Iglesia Católica siempre ha admitido eso, el Papa Francisco también públicamente, ¿verdad? De que todas las religiones conducen a un solo Dios. Posiblemente sea eso. A un protestante pues, va a chocar ahora mismo. Entonces, es la diferencia teológica. Partiendo de esto, igual que la mitología, ¿verdad? Eh, el enfoque aquí en lo crístico es de que de todos esos dioses, uno es el camino, aunque todos los demás me conducen a él. Entonces podemos ir luego a eso. Por ello, perdón, en lo mistérico se vale la transferencia. No por menos tenemos la relación entre los cultos mistéricos en el principio de la iglesia y la religión. Todo es, recordemos, ritos, símbolos antropológicos, lingüísticos para lograr una episteme cultural. Y de esto no hay escape, repito. Por ello, ¿verdad? Lo mistérico es una transferencia. Entonces ahora vamos a la iglesia primitiva. ¿Se recuerdan esta cuestión, Pablo, y las religiones mistéricas, precisamente? Hay una transferencia. El cristianismo, obviamente, adquiere, ¿verdad? De esos cultos mistéricos, porque se vale, ¿verdad? Dentro de lo mistérico, ¿ok? ¿Por qué se vale? Porque es que la religión se expresa en ritos, ¿verdad? Símbolos y maneras de expresión lingüístico para uno poder expresarse en la liturgia. No hay otra manera, ¿ok? No puede haber otra manera de que nosotros nos expresemos. Por eso el pan, el vino, la cruz, los elementos, ¿verdad? Son un poco de, de liturgia, de sacramentos. Por eso cada sacramento son 7 para algunos, para otros son más. Entonces, no nos puede, la religión, ¿verdad? No se escapa de estos elementos simbólicos y de estos signos. Entonces, por, por estar dentro del misterio, se van en las transferencias y por eso es que se habla también de un ecumenismo, para que la espiritualidad un poco sea eh, más entendida y elaborada. Eh, y ahora, ¿verdad? Dejo espacio para si van a hablar o Germán, Irán, para entonces entrar a los ejemplos de los dos mitos que escogí, Carl Gustav Jung y Barnes. Entonces, hasta ahora, ¿verdad? Que dicen que hablan gritos, penas. Yo como tal, compartiría algo y es que sí estaría entre los que, como bien dice, gritarían en cuanto a decir que toda la fe conducen a la misma divinidad, como expresa el Papa Francisco. Ujú, Pues sí, yo sería uno de los que pues, no compartiría dicha opinión, dado que pues sí soy conservador en cuanto a mi fe cristiana, ujú, se refiere. Y es que parte de lo que sí agradezco este estudio de comparación de mitología es el hilo como tal que conecta lo que son los relatos, la historia.
uno de los ejemplos que tengo aquí en perdón, en lo que viene siendo biblioteca de logos, el diccionario bíblico de Lexan, dice sobre Platón, lo siguiente. Platón se refiere explícitamente a los mitos en varios de sus diálogos y utiliza mitos conocidos para ejemplificar su propia filosofía. En el libro de la República 2, Sócrates afirma que hay dos tipos de logmoi, discursos, sería en español, en los que se debía educar a los niños, uno verdadero y uno falso. Los falsos, la palabra griega mythoi, son los que se relatan a los niños porque el mito, digo, abro cita, el mito es generalmente falso porque también contiene alguna verdad. Cierro cita. Y eso fue Murray en su libro What is a Mythos. Y Sócrates sostiene que los valores de la sociedad se heredan justamente por medio de esos mitos. Y la lucha, la primera objeción de Platón a los mitos no es si es verdad o falso, sino que pueden presentar malos ejemplos de ética. Por ejemplo, lo que viene siendo, desprecia el mito griego donde Zeus asesina a su padre, Cronos, porque puede animar a los jóvenes a imitarlo y asesinar también a sus padres. Entonces ahí ves un contexto como tal, este, para el creyente que escuche, un contexto gentil de alguien que, pues sí, comparte esa piscina de ideas, pero se opone porque da un mal ejemplo, ¿no?, a su propia sociedad. Sí, puede, de hecho, ahí es que Carl Gustav Jung se alimenta de, cuando él habla de luces y sombras. Eh, lo que pasa es que para Platón, una vez ya la idea, el mito, cuando ya el mito sale de la idea, del concepto idea, y llega a lo terrenal, ¿verdad? Deja de ser eterno. Por lo tanto, ahí es que se desvalora el mito. Ya él dice, no sirve. Es lo que él establece en el diálogo, de lo verdadero y lo falso. Ya cuando el mito se establece como ejemplo verdadero, ya para Platón, ¿verdad? Deja de tener función porque sale del campo de las ideas y se convierte en pragmasis. Entonces, en Carl Gustav Jung, la mitología es una pronunciación, una reminiscencia de serie de imágenes, volvemos. O sea, la mitología se queda, por eso es que alimenta a tanto la psicología y la teología. Alimenta las imágenes, ¿verdad? Es una serie de imágenes que formulan la vida de los arquetipos. Y los arquetipos son innatos. ¿Qué es algo innato? Algo que ya está, que nace en nosotros. Entonces, ya Carl Gustav Jung saca esta ideología de Platón, ¿ok? Es innato. Y por innato, ¿verdad? Es intuición y aprehensión. Interesante que para él el mito es intuición y aprehensión, por lo tanto nos enseñan en la vida. Eh, el mito se refleja en los sueños, ¿verdad? Y en la cultura colectiva como un ropaje, ¿verdad? La cultura que no se escapa de esa ropa del mito. Eh, aquí, ¿verdad? Yacen las religiones, dice él, y los poetas. Y el que le canta la poesía, ¿verdad? A mí, y la teología es poesía, eh, te nutres del mito, ¿ok? Las religiones se nutren del mito. Y el hombre, dice Carl Gustav Jung, al no sentirse completo, tener un problema existencial, ¿verdad? Entonces recurre al mito para explicarse. Y esto es bien importante. Por eso es que es importante el mito. Eh, recurre al mito para explicarse los aspectos conscientes de las cosas, viviendo en la realidad biológica. ¿Ok? Especialmente cuando estos seres humanos
de la antigüedad no entendían, no tienen el conocimiento científico que tenemos hoy día. Ahora se entiende un poco mejor. ¿Ok? Eh, entonces, se recurre a las experiencias de la vida y los valores. Importante, los mitos tienen una carga de valores. ¿Ok? Eh, Aunque igual podemos ver en Platón que igual depende, ¿verdad?, de la ignorancia de la persona. El mito igual, si tú lo sigues literal, no le vas a conseguir el valor, sino le vas a conseguir la pérdida del tiempo. Pero sí tiene, eh, por decir, valor moraleja. ¿Ok? Entonces, sin mito e historia no hay sobrevivencia cultural. Y él dice, Carl Gustav Jung, es que si tú quitas el mito de la sociedad, es una locura. O sea, él no se imagina una sociedad sin mito. Eh, Algo completamente, diría él, inclusive anormal. En- Luego aparece Hermes Trismegisto, ¿ok? Eh, en su Poimandres, ¿ok? Y voy a leer lo que él dice. Dice, Hermes le dice a Asclepio, ¿has visto mentalmente la forma arquetípica? ¿Ok? Hermes es el primero que introduce el arquetipo antes que yo. Entonces, dice, ¿has visto mentalmente la forma arquetípica, el principio anterior, el principio ilimitado? Y esto cuando termine de leer, esto te va a sonar a Juan 1:1, ¿ok? Lo que dice es innegable, Trimegistro, sobre ese principio. Ahora, dime ahora algo. ¿Qué decimos del lugar en donde se mueve el todo? ¿Qué es corporal? Que es una inteligencia entera, que enteramente se sostiene y contiene, libre de todo cuerpo, infalible, impasible, inmóvil en sí misma, que contiene todos los seres y los conserva en su ser, cuyos rayos son el bien, la verdad, la vida, el arquetipo del espíritu y el alma. ¿No te suena eso, a Juan? ¿No te suena a Jesús diciendo yo soy la verdad y la vida? El diálogo es precisamente ellos explicando, ¿verdad? Como dice la Iglesia Católica, ¿verdad? La esencia de un solo ser, ¿verdad? Por el cual devienen todas las cosas, el cual ellos no le ponían el nombre de Jesús. Bien. Y ahí viene Pablo y le dice que a ese Dios no conocido, ¿verdad? Yo le voy a poner el nombre. Ustedes lo conocen, solo que no saben cómo se llama. Eh, entonces, ellos están hablando de un ser, ¿verdad? Por el cual todo emana y ambos están de acuerdo en ello. Pero ese ser, ¿verdad? Es un arquetipo que comienza en el espíritu y el alma. Eh, Como yo había dicho ya en la definición anterior de lo subyacente y la definición que precisamente dio también eh, Aristóteles. Entonces, luego viene Kant, entonces introduzco también la filosofía y Emmanuel Kant habla de categorías a priori. Y él dice que en las categorías a priori, igual que John, ¿verdad? Son innatas, pero son innatas en el psiquismo. Es decir, que estas categorías, están innatas para determinar la psiquis del pueblo colectivo. Y en una tercera instancia, un ejemplo de interseccionalidad entre mitología y capellanía. Y aquí entro yo eh, con otro ejemplo, y lo voy a leer. Eh, no sé si han escuchado el mito de Quiro. Quiro. Ok. Eh, en capellanía, bueno, hay lo que se conoce el wounded healer, ¿ok? Son personas, por ejemplo, yo me considero wounded healer, ¿verdad? Porque, eh, de hecho, Carl Gustav Jung es el que inicia el wounded healer. Él dice,
son personas que desde la experiencia de dolor, o sea, personas que han tenido una experiencia de dolor y son adoloridas, ¿verdad? Pero son capaces de ayudar a otros en medio de su dolor. Las características de los Wounded Healers son buenos oyentes, empáticos y expresivos. Pero el Wounded Healer, dice John, se inició como um, un mito griego. Entonces, yo lo conseguí y se me hizo bien interesante y dice así, la imagen del sanador herido, ¿verdad? Es que cada vez se emplea más en la literatura médica, psicológica y espiritual y sirve para poner en evidencia el proceso interior al cual son llamados todos cuanto prestan ayuda a quien atraviesa un momento difícil en la vida, marcando una ayuda en el sufrimiento físico, psíquico o espiritual. Y ahora entro en el mito. Dice, eh, Fil, Filia, hija de Océano y Tetis, fue acosada pasionalmente por Cronos. O sea, literalmente fue acosada sexualmente por Cronos. Razón por la que pide a Zeus ser transformada en yegua para para burlar así al dios Cronos. Pero advertido Cronos del engaño, se transforma en caballo y logra su cometido. Y de esta unión forzada nace un ser singular, Quirón, con figura de centauro, es decir, cabeza, torso y brazos de hombre y cuerpo y patas de caballo. Es un centauro, Quirón. La madre, al ver el monstruoso ser, fruto de su vientre, reniega de su hijo, Quirón, y Quirón entonces crece en una cueva al amparo de los dioses Apolo y Atena. La madre ve a Quirón como un monstruo, lo abandona, ¿verdad? Ya podemos ver en el mito lo subyacente, ¿ok? Quirón ya entonces sufre de abandono. Se cría en una cueva fuera eh, no con su madre, sino se cría, ¿verdad? Eh, eh, exacto. Se cría en una cueva con los dioses Apolo y Atenea. Y de la mano de estos padres adoptivos, Quirón, contrariamente a sus padres centauros violentos y destructivos, se convierte en ejemplo de sabiduría y prudencia. Conocía el arte, la escritura, la poesía y la música. Ok, si vas interpretando, ¿verdad? Es un monstruo que aunque es monstruo, no se excusa para tú ser un mejor ser. Entonces, al ser él criado por Apolo y Atenea, eh, él deja su monstruosidad, ¿verdad? Y se convierte en un mejor ser. Pero el autor que escribe esto dice que entre lo mejor que él podía hacer dentro de la sabiduría es escritura, poesía, música, ¿ok? Entonces, lo subyacente aquí sería que para el autor, un buen ser humano, un humanista, ¿verdad? Trae la poesía en sí, la escritura, la literatura y la música. Pero ante todo era reconocido como médico y cirujano, o sea, además era médico, sanador, rescatador de la muerte. Eh, Toda su ciencia se produjo tras un accidente fortuito que lo provocó una herida incurable. Entonces, la herida es la siguiente. Un día, Hércules hiere al centauro con la punta de su lanza envenenada en una de sus patas traseras. Y siendo su condición inmortal, queda condenado a un sufrimiento inmortal que no puede recibir alivio ni curación. Buscando remedios a su mal, comienza a descubrir el arte de curar, pero he aquí la mítica paradójica. Mientras puede curar a otros, no puede curarse a sí mismo. Y el sentido de su experiencia se centró así en sanar a los demás y hacerse cargo de su dolor. Esto para predicar el domingo, ¿ok? Esto para predicar el domingo. O sea, repito,
descubriendo la mítica paradójica. Mientras puede curar a otros, no puede curarse a sí mismo. Ese es el sentido existencial de Quirón, de lo cual deviene la palabra quirófano. Am, entonces, y ahí La, quedaría reflexión. me, me, Sí, me, habla. gus- me gustaría añadir rapidito la entrega de Heracles a las llamas. Representa lo que se le dice en griego un patión, una pasión, lo que estás Ujú, describiendo. Y eh, precisamente en la historia, creo que es el centauro que engaña a la esposa de él, de Hércules Heracles, y le dice que para que él no desee otra mujer, ella tiene que supuestamente untar la sangre de él ujú, en una camisa, en una túnica, dependiendo de la historia. Y esa túnica eventualmente ella se la pone a Heracles y Heracles ve que la túnica o se da cuenta, ¿verdad? Que estaba ya envenenada y se le empieza a comer la piel, ¿verdad? Cuando él ve que ya no hay vuelta atrás, él manda a construir una pira de fuego en la cual en esa pira de fuego supuestamente se dice que eh, Zeus se lo llevó en un rayo y que ni siquiera los huesos aparecieron en la pira. Lo que prueba, ¿verdad? No tan solo que sufrió, sino que es una prueba del autor diciendo, mira, ascendió y se fue con Zeus, ¿verdad? Y creo que vimos, no sé si llegaste a ver, esto es por simplemente compartirlo súper rápido, no me quiero ir del tema. La referencia que compartí en el video del ministro de Dio ajá, Crisóstomo, ujú, donde habla de Heracles como libertador y sanador de la humanidad, si no me equivoco. Sanador era, pero sé que era el libertador era la primera palabra que escogía ujú. el autor, ¿verdad? Entonces, el autor se ve en la obligación de decir como que no, pero no es que él se consideró esto porque supuestamente lo, lo salvó de bestias salvajes y de leones y qué sé yo, porque, ¿verdad? Eso él dice a sí mismo, como que, porque qué tanto daño puede ¿verdad? Hacer un león, sino que básicamente él cogía a la gente que era supuestamente tirana y que hacía el mal y los despojaba de su reino, etcétera, etcétera. Para mí eso es una referencia interesante, porque no necesariamente es que Heracles es un Cristo, pero sí Heracles se asoció y se vio como un agente protector, un agente ¿No? ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Exacto, la gran diferencia, no era un Cristo. Mm. Me gustó eso de pasión, me gusta pasión porque la gente dice, "Ah, yo tengo pasión". Y cuando tú tienes pasión, en latín espacio es sufrir, ¿ok? Entonces la pasión es sufrida, o sea, lo que te mueve debe ser eh, un acto de sufrimiento para tú lograr alcanzar las metas. Ah, y por último, para tratar de ver ahora la mitología desde un aspecto histórico, ¿verdad? Eh, la tesis de Roland Barthes es que el mito surge de la historia y él es de la escuela del estructuralismo. El estructuralismo lo que dice es que la sociedad obviamente está estructurada, pero esa estructura en función es como un cuerpo, ¿ok? Siempre va a estar presente, pero perdón, si falla, por ejemplo, el brazo, y el brazo viene siendo el gobierno, y si falla la pierna, y la pierna, pues, no sé, salud, iglesia, ¿sabes? Esas estructuras, si falla una, fallan todas. O sea, el estructuralismo es una escuela francesa
Él es un simiólogo, un filósofo simiólogo, entonces los simiólogos son científicos de la literatura, ¿verdad? Que lo que hacen es crear mediante el lenguaje, la lectura, el tratar de descifrar las formas. Eh, y él se especializó en el mito, um, y dio significante, significado y valor. Um, por ejemplo, la paloma, la paloma blanca, ¿qué te vino a la mente? Tres letras. Pureza. No. Bueno, sí, pero ¿qué más? ¿Qué por antonomasia? ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando tú ves una paloma blanca? Paz. Y es cultural, universal. Paloma blanca es paz. Pues entonces, el significante es la paloma blanca, ¿verdad? El significado es la paz, pero el signo deconstruye lo primero, porque primero que la paloma y primero que la paz, ¿verdad? Estuvo la paz en sí misma. Es decir, la paloma puede ser de cualquier color. La paloma, yo le puse que significa paz, ¿ok? Por eso es que al final del día, el significado, el signo, ¿verdad? Es lo que primigenia al significante. O sea, um, entonces este valor es precisamente lo que hace del mito lo histórico, de por qué en un momento dado la paloma significó paz. Y eso es histórico, dice. O sea, que la paloma signifique paz es histórico. Por lo tanto, el mito es historia en un momento dado establecido. Y por ahí podemos hablar, él habla de la representación del espectáculo, los conceptos y los objetos, ¿verdad? Entonces ahí entra la teología, ¿ok? Porque la teología está inmersa en la historia. La teología es política, no está fuera de los márgenes de la utopía, ¿ok? Um, es histórica, política y se supone que corra, ¿verdad? Se habla de la teología de la salvación, de la historia de la salvación, perdón. Y por historia de la salvación obviamente corre con los tiempos. Entonces, si estamos en tiempos postmodernos, hay que hablar de cómo estos tiempos influyen en la liturgia, influyen en las iglesias. Cuando tú entras a una iglesia hoy día, pues no es una iglesia de 1900, no es una iglesia inclusive de 1970. La liturgia ha cambiado porque son tres historias distintas. Entonces, no olvidemos que la historia, ¿verdad? La teología está dentro de la historia. Eh, entonces, obviamente, él habla del abuso de la ideología. Igual podemos ver también que ese abuso se ha, se ha inmiscuido en la teología o en algunas eclesiologías, la ideología per se, ¿ok? Eh, pues, por ejemplo, la teología de la prosperidad, ¿verdad? Está allí, no es teología, es ideología. Entonces, es un fenómeno a estudiar en un momento histórico, porque esa más llamada teología de la prosperidad no existía en los 1900, 1930. Eso surgió como del 90 para acá, diría yo. Entonces, en ese momento histórico surge una ideología que se disfraza de teología. Entonces, hay que deconstruirla, el signo, ¿verdad? Significante, el significado y el signo. Y él, entonces, mediante ese triángulo que él trabaja, él descubre, ¿verdad? Que el mito contiene historia. Eh, tiene una historia implícita, ¿ok? Y como sabemos, ¿verdad? Y aquellos que han estudiado mitos, eh, el mito le precede a la historia, precisamente porque pues, la historia
no era una ciencia, cabalidad académica, obviamente, en esos tiempos. La ciencia per se era el mito. Entonces, cuando tú estudias el mito, estás tratando de llegar a una sociedad inexistente y estás tratando de hacer como arqueólogo, verificar qué ellos nos quieren decir a través del mito, porque lo que nos quieren decir a través del mito hay que depurarlo y decir, esto es cierto, esto no es cierto, ¿verdad? Um, Como había dado, creo que la última vez que nos reunimos, eh, el diluvio. La gente, que el diluvio fue una sola vez. El diluvio no fue una sola vez. Acabamos de pasar un diluvio en Florida, ¿ok? El diluvio es por eso es que es universal, porque es monotema, ¿ok? Monomítico. Todas las sociedades tienen un diluvio, precisamente porque eran sociedades que se establecían cerca de los ríos. Y si llueve, el río va a crecer y se va a llevar a todo el mundo y van a morir y van a ahogarse. Por eso es que el monotema vas a encontrar eh, mitos relacionados al diluvio en todas las sociedades antiguas, ¿ok? Porque obviamente no sabían, no tenían un meteorólogo que dijera, mañana va a llover y se va a inundar. Entonces, para ellos era un testigo de los dioses. Pero lo que ocurría en Egipto, igual ocurría en Babilonia, igual ocurría en México, etcétera. Y se volvió un monotema, ¿ok? Y hoy día hay diluvios. Y si hoy día las casas, ¿verdad? Eh, Se tapan, imagínate en ese tiempo, ¿ok? ¿Y cuál es la enseñanza? Igual no le hacemos caso, construimos cerca de los ríos, no nos importa. O sea, el ser humano no aprende con todo y que está el mito de la historia. Eh, entonces, por ahí va la cosa, ¿verdad? De depurar el mito para ver qué nos enseña el mito. Y, y en esa depuración ver también lo histórico, ¿verdad? Eh, y hayan, cuáles fueron las diversas inundaciones en lo histórico, ¿verdad? Eh, Quizá ahí los geólogos hablen un poco, etcétera. Uno va depurando, uno se va quedando, ¿verdad? Con lo que realmente importa. Esto, Porque obviamente pues sabemos que pues los dioses realmente pues dónde están los dioses con alas. Eso pues uno va eh, depurándolo como tal. ¿Qué dicen? A mí, fíjate, me gustaría aportar a lo que tú estás diciendo. Me hubiese gustado decirlo ahorita porque estábamos hablando más específicamente de eso, pero igual, hay un autor del tiempo de la época helenística, se llamó Evemero, Ah, y él fue un escritor y filósofo griego. En inglés, básicamente, el término se le conoce como euhemerism, ujú, y en español es evemerismo, y es básicamente la teoría de que los dioses eran gente o personas realmente mortales que eventualmente se divinizaron, que estos eventos se exaltaron. Y esto es, ¿verdad? Esto es un autor bien antiguo, dando esta interpretación de lo que son los mitos. Y me parece pues, que es una referencia importante para compartir. Y otra cosa es que comparto esto que estoy diciendo porque he estado bien metido en Plutarco últimamente. Plutarco fue una persona que, por darte un ejemplo, el mito de Isis concibiendo a Horus de manera sexual es uno de los mitos más conocidos en todo el mundo mediterráneo. Y es impresionante ver que una persona como Plutarco, que conocía el mundo egipcio, nunca trató de alegorizar el mito. Nunca, en lo absoluto, como alegoriza otros mitos. Entonces esto es importante porque Plutarco es una persona platonista que él no cree que los dioses tienen sexo.
¿para qué él va a alegorizar una historia en la cual las personas creen que los dioses tienen sexo cuando yo, que soy un escritor élite, no pienso eso? Pues entonces ahí vemos una reconstrucción, ¿verdad? De cómo este autor se limpia a veces las manos y dice, no, porque es que los egipcios creían en esto. Pero nosotros los filósofos sabemos que los dioses no tienen sexo. ¿Por qué? Porque Dios es inmaterial. Eso es lo que dice Plutarco, ¿verdad? Lo que decía Marción. O sea, Dios no vino a preñar a María de manera mortal. ¿Qué es eso? No, Dios es inmaterial. Entonces, algo inmaterial no puede unirse de una manera carnal con un cuerpo material. Es imposible para ellos. Pues entonces ellos tienen que venir con esta otra explicación Es de cómo imposible para los judíos. también. Que eso es otra cosa. Si hablamos, por ejemplo, esto es un paréntesis súper rápido. Si hablamos, por ejemplo, de buscar lo que nosotros tenemos como el nacimiento divino de Jesús, nada antecede a lo que es el judaísmo. Ninguno de los conceptos del nacimiento divino de Jesús proviene del judaísmo, en lo absoluto, en lo absoluto. Como Yo que creo, mira, yo creo que para conectar un poco más con lo que pasa en cuanto a aspectos bíblicos, tú has dicho alegoría, reconstrucción. Yo creo que el miedo está en que el mito descubra a Jesús. O sea, la gente tiene miedo de cuando tú aprendes de mitología, ellos descubren, nada de esto fue original. O sea, otros murieron, otros hicieron milagros, hubieron hubo otros María, ya en Egipto, hijos de dioses. Entonces, la fe tambalea. Y yo creo que ese es el pilar del por qué la mitología eh, no la incluyen en los currículos, porque obviamente el proceso cambia. Entonces, se requiere una maduración de la fe. Yo diría que si el que estudia mitos debe tener una fe madura y reconocer, eh, exacto, tener una fe madura y reconocer en quién cree. Um, esto, yo tuve un profesor, a mí jamás se me olvida lo que él me dijo, esto pasó 10 años. Él dice, si yo muero, profesor Alvarado, dice, si yo muero y descubro que nada de esto existió, que Jesús no existió, yo reencarné, yo volveré a ser cristiano, porque modelar a Jesús, ¿verdad? Es lo que me hace ser un ser humano distinto. Y esa es la maduración de la fe, ¿ok? Eh, yo creo que un ejemplo mayor no puedo dar, pero esto, yo no, o sea, no quiero hablar de mi fe, pero, o sea, hay que ver esto, cómo, a pesar de tú reconocer todo esto, eh, tú te sustentes, o sea, te mantengas como un creyente. Eh, claro, la apologética, yo creo que ha ido por otros lados. Y no, yo no diría la apologética, apololocos o gente que se dice apologéticos y no conocen ni siquiera la apololistas. apologética, apololistas, y que ni siquiera conocen la apologética que ellos se suponen que dominen. No tienen la estructura de ella. Ha dañado esa ciencia, que es una rama de la filosofía. Eh, así de seria es. De hecho, un abogado es un apologeta, punto. Esto, y
yo creo que va por ahí la cuestión del desafío de la fe, ¿ok? Esto, yo creo que ese es el punto cardinal, porque la Biblia está llena de mitos. O sea, eso, aunque hay personas que lo ignoran, ¿verdad? Porque Adán y Eva existieron, Moisés existió y no lo toca. Está bien, porque se entiende. Pero cuando tú entiendes lo contrario, que son mitos, entonces es lo que nos han dicho, ¿verdad? Todas estas personas, Campbell, Young, Aristóteles, ¿qué del mito te vas a quedar? O sea, yo creo que esa es la importancia, porque si no yo cojo la Biblia y la tiro, bueno, ¿para qué me sirve? Porque yo sé que es mito, y sé que es un libro religioso, o sea, pero ¿qué de ella me voy a quedar? Entonces, es la gran pregunta. Y es por lo cual los predicadores se nutren, ¿verdad? Cuando tú piensas, cada domingo por milenios se hace una predicación en más de 1 millón de iglesias. Entonces, la Biblia es inagotable en ese sentido. ¿Ok? Puedes sacar y sacar y sacar y sacar aspectos espirituales, eh, que sería lo correcto. Claro, pues con una fe madura. Irán, Germán, ¿qué dicen de eso? Irán, mete mano. Bienvenido, Jonathan. Epa, ¿me escuchas bien ahí? Sí, sí, te escucho, te escuchamos. Escuché esa última parte de la aportación de Luis en relación al mito. No sé si ya lo habían discutido, pero la cuestión del mito en sí misma también posee dos factores. Un factor pedagógico y uno religioso, que es el que entiendo que está explicando Luis. Y eso lo vemos con la filosofía de Kemp, pero que ambos trabajan la noción psicológica. En cambio, Miseria de trabajar la noción pedagógica de cómo se reproducen los mitos. El mito, a mi entender, posee obviamente una génesis, un punto de origen, el cual se desconoce. Viene a ser un relato, obviamente que se va alterando, se le va añadiendo elementos particulares para hacerlo extraordinario, eh, y se le incluye algunos elementos quizás metafóricos, e inclusive elementos que pueden ser considerados fábulas, para un tipo de enseñanza. Eh, un ejemplo puede ser el mito de Aracne, que es lo que pasa cuando se cuestionan los dioses, en el caso de que Aracne cuestiona a Atenea sobre que ella es mejor en algo que los mismos dioses, y termina convirtiéndola en una araña, dando a entender que el ser humano no podía cuestionar los dioses, que era algo absoluto, y de cuestionarse pues serían castigados. Y se crea entonces este mito sobre que los mortales tienen un lugar, los dioses tienen otro y van por encima. Un mortal que supere un dios o una deidad se considera una herejía. Y eso lo vemos en varios mitos que se dan de la cultura griega, y posiblemente se extiendan a otros tipos de metarrelatos mitológicos de otras culturas. Habría que explorar. Estoy ahí dando una pequeña aportación, pues entretarle el tema, pero para dar un punto de partida, por lo menos de mi parte, para ir entrando en la discusión. Muy bueno. Y hablas de metáforas, no hemos tocado las metáforas. Y la metáfora, la teología se nutre de metáforas. Um, Especialmente ahí entraría Barthes. Yo toqué a Barthes. La metáfora es la comparación de dos cosas. Y ahí entramos en Fíjate, los signos y las imágenes, y obviamente signos e imágenes, de lo cual se nutre la teología. Entonces, ahí había que hablar de una crítica a las imágenes en la teología, de pero las más allá de una metáforas. crítica sería un estudio semiótico Exacto. sobre el significado, el significante.
de Ujú. estas imágenes, porque acuérdate que la imagen se altera, ¿sabes? Se transforma su definición y su propósito. Yo puedo tener una imagen de un árbol y cambiar su definición con el tiempo. Y ha pasado en la lingüística, cuando se estudia las lenguas, donde X concepto tiene una interpretación y hoy día tiene otra. Tienes el ejemplo de lo que viene a ser el símbolo de la cruz, que se transforma antes de la crucifixión y posterior a la crucifixión, en donde una vez que muere el Cristo adquiere un nuevo significado y es un significado positivo en gran manera que se asocia con sacrificio. Jesús se sacrificó por nosotros y por ende se convierte en un símbolo quizás de redención en todos los casos donde vemos que la, pues, se utiliza en el mundo católico la del crucifijo como elemento de protección, como elemento de intermediario para, pues, llevar a cabo las oraciones. En el protestantismo es un símbolo importante. Quizás no tenga la misma carga en cuestión de significado de imágenes, pero sí una carga significativa, porque es un elemento del sacrificio del Cristo. Previo a eso no tenía significado alguno, era un sitio donde pues, torturaban a los ladrones, los rateros, aquellos que cometían crímenes contra Roma o el pueblo de Roma. Y eso está ya documentado pues dentro de lo que viene a ser la historia romana. Y ahí vemos una transformación de ese icono, ese símbolo que vino a ser un símbolo de castigo, a ser un símbolo propiamente de transformación, redención y sacrificio, un camino al Padre. Es una forma de ver ese símbolo también. En la semiótica, cuando se estudia a Ferdinand de Saussure, eh, lingüista francés, él teoriza mucho sobre los cambios que se dan dentro de los vocablos, las imágenes, los significados, los significantes y estas transformaciones que se dan. Nos vamos más allá, otro francés importante que tenemos viene a ser de los imaginarios sociales, de Cornelius Porter, en donde preestablece ya que nosotros los seres humanos creamos unas categorías con un lenguaje particular para poder entonces crear las instituciones. Entre ellas tenemos la institución pues, del cristianismo, o sea, las religiones en sí pues, son tres grandes instituciones, eh, que distinguen entre política, economía y religión. Pues, por ahí. Es una forma de ver, pues, obviamente. El estudio de la semiótica dentro de los imaginarios religiosos debe ser algo sumamente interesante, ¿verdad? Donde se debería explorar más porque entiendo que no es un campo que ha sido sumamente estudiado. Hay espacio para investigar más a fondo porque lo que ha compartido Germain anteriormente dentro de sus redes sociales que vienen a hacer el estudio de imágenes, ya tiene unas preinterpretaciones que al momento de estudiarlas damos un análisis, una crítica, pero existen muchas imágenes más que no se han estudiado, que no se les han dado un contexto particular de entendimiento del por qué se está utilizando esta imagen. Y eso pasa mucho para mí dentro de los espacios religiosos. En ocasiones, muchos feligreses utilizan imágenes o símbolos y no entienden su significado, porque se ha perdido la tradición de explicar, de enseñar, el cuestionar, qué representa realmente los peces, por ejemplo, la representación del vino. O sea, se da por sentado una representación de esta simbología que se va creando, de estas imágenes que se presentan a través del texto, pero pudiesen ser otras. Las otras, pues quedaría entonces la pregunta, ¿cuál sería este nuevo significado que le podemos dar a raíz de los descubrimientos que se dan sobre las escrituras eh, en general dentro de los nuevos estudios teológicos? Y ahí sería un buen punto de partida, añadiendo a todos estos teólogos previamente que han dado sus aportaciones y ver cómo se transforma eso. Para mí sería más un estudio sobre la semiótica dentro de los espacios religiosos para ver un mayor cuestionamiento.
No, Yo precisamente añadiría un elemento como tal, y es el factor, que yo como creyente parto también de la premisa de cómo puedo esperar, este, que Dios se comunique con una persona y que a la vez, lo entiendan sus pares. Entiéndase. ¿Cómo yo puedo comunicarle algún tipo de realidad sobrenatural, que no se pierda, con quien estoy hablando, pero a la vez lo pueda seguir transmitiendo esa información? Y es la peculiaridad que al menos le conozco a los hebreos, de cómo utiliza, la propia Biblia cuando trae los ejemplos de, bueno, cómo puedo hablar de los espíritus. Este, bueno, una de las palabras que utiliza para hablar de ellos es la palabra neuma, que es el griego, ¿no? Para la palabra de espíritus, que viene siendo el equivalente para vientos, ¿no? Y a su vez, sí, la palabra estrella, que sería un coquebín, que es la palabra hebrea para ellos. Y es simplemente, como que son puntos de referencia físicos que, como traíste también, Luis, cuando traíste, pero ¿qué vemos cuando se comunica la imagen de una paloma blanca? O sea, que comúnmente podemos asociarla con la paz. Pues sí, pero fue la simbología, fue la carga, significativa que se le añadió, pero como deidad, lo que van ellos a entender y que quiero que entiendan es la verdad que acarrea eso que quiero comunicar. Les hablo como en referencia al viento, que se mueve de un lado para el otro y nadie lo puede dirigir. Y eso es parte de lo que se enseña en el Nuevo Testamento. So, pero trayendo todo esto al hilo de lo que hemos estado discutiendo, ¿no? De qué está queriendo comunicar entonces. Primero, si damos por sentado que existe, una deidad, tiene que utilizar el lenguaje que la persona con la que está hablando va a entender. Esa persona que lo escucha, si lo entiende y lo captó y lo puso por escrito y lo comunicó a otros, va a tener que utilizar otras imágenes que va a seguir evolucionando. Pero a la vez, nosotros, ahora en el siglo XXI, nos enfrentamos a una realidad por escrita que ellos ya daban por sentado entonces, pero nosotros no. A menos que nos adentremos entonces a los estudios del contexto cultural y vemos, con razones que utilizaron estas imágenes, con razones que entonces estaban hablando de esa manera. Y por qué, oye, tengo entonces esta imagen como tal ahora del enlace de contexto popular, y es la que me encanta utilizar cuando hablo, del tema de la hueste celestial, por lo que fue mi película favorita, El Rey León, de Lion King. Esa famosa conversación de donde Simón, Pumba y Simba, esa famosa conversación que tuvieron. Son, oye, Simón, ¿qué son estas cosas allá arriba? Son luciérnagas, decía Timón. Simba decía, esos son los reyes de la antigüedad. Y el más cercano a una noción, científica era Timón. Esas son bolas de gas quemándose a millones y millones de kilómetros. Pero todos ellos están utilizando una realidad física, para algunos con un ejemplo de algo sobrenatural, otros con un ejemplo físico y otros con una historia. Pero todo eso trabajando con una piscina de ideas que es una realidad física que estamos buscando atribuirle algún significado. Y el trabajo de la deidad, y nuevamente, esto es yo como creyente partiendo que existe, tengo que utilizar un lenguaje que va a entenderme esta persona con la que estoy hablando. Y por ende, me- si respeto cuando se dio el mensaje,
entonces le comunico una realidad, una verdad, que entonces tengo que entender ahora, en mi contexto, que pues sí, la imagen no hará mucho sentido para nosotros hoy en día, pero tiene que hablar de una trascendencia. Y eso pudiera ser algo que si hubieran entendido los filósofos de su manera. Pero el hebreo necesitaba una realidad física para entender, porque era una comunidad agraria. Así que ves el enlace de el aspecto espiritual, el aspecto mitológico y el aspecto filosófico, cómo se va enlazando una cosa con la otra. Ok. Bueno, hay que tocar también la iconoclastía, pero verás cosas. Jonathan mencionó algo muy importante sobre la semiótica. Igual que la mitología, ven cómo estos estudios son necesarios en los aspectos teológicos y bíblicos, los nutren, ¿ok? Especialmente cuando reconocemos que es que no se puede hablar de religión sin significados significantes, eh, sin, sin las estructuras culturales para uno poder entender el misterio, ¿ok? Entonces, estamos dentro del misterio. No hay manera de escaparse de eso. Por lo tanto, las imágenes son sumamente importantes. Entonces, Jonathan dijo una pregunta que la apunté. ¿Qué significado dar? Y tú dijiste, ¿cómo puedo esperar la comunicación divina? ¿Ok? Dando por sentado una deidad. Entonces, hablaste de verdad, de realidad y de trascendencia, que todos son estudios filosóficos. Ahora, dar por sentado que la deidad es real, ¿verdad? Habría que entrar dentro del campo de la fe. Y la fe se nutre de símbolos y signos por igual. Entonces, la iconoclastía, lamentablemente, en el campo de todo lo que es la iglesia protestante, eh, yo diría que hizo más mal que bien. Por ejemplo, mira, yo tengo, mi santo favorito es San Francisco de Asís. Esto aquí yo tengo como 20 santos. A mi esposa le entra pánico. Yo sé esto que esto es arte, es una pintura. Él no era así, ¿verdad? Pero esto es parte de la reminiscencia, de la protodulia, ¿ok? Entonces la iglesia protestante no tiene hiperdulia, ni protodulia, ni dulia. Yo no le rezo, yo lo admiro, es uno de los seres humanos que más yo admiro. Y está aquí, lo tengo en la esquina, no le prendo una vela. Igual si le prendo una vela, no lo adoro. Pero esto lo que hace es recordarme quién es Él. Yo me acuerdo cuando yo fui a una iglesia pentecostal creo que era en Gurabo. Esa iglesia no tenía cruces, no tenía, era un garaje. Y yo me sentí mal, yo me sentí raro, ¿ok? ¿Por qué? Porque no había una conexión, no había, o sea, mi personalidad se sintió violentada, por así decirlo. No me sentí conectado, ¿verdad? Por el simple hecho de que no habían imágenes, algo curioso. No porque yo adoro imágenes, ¿verdad? Pero la imagen, como yo sé que es pedagógica y me representa y representa lo que yo creo, es necesaria. Y yo no ver imágenes me recuerda que esa identidad religiosa es iconoclasta, ¿ok? Entonces, eh, yo hago una pregunta también, que es, ¿para qué Dios hoy? ¿Cómo hablar de Dios hoy día? ¿Ok? Y si hoy día hace falta hablar de Dios. Entonces, hay que recurrir a las imágenes, ¿ok? Um, digo, como yo repito, no es que uno, es que todas las religiones tienen imágenes, todas las culturas antiguas, los dioses, todos eran tallados en piedra, madera, porque es lo que sale del imaginario, pues, para representar, no hay otra. Representar lo que no se ve, lo que no existe, quizás. Por eso que quizás que yo voy, cuando no veo imágenes, ¿verdad? Digo, entonces, ¿quién creen?
porque Dios yo sé que es invisible. ¿Dónde está Dios? Pues en mi imagen. Si no está en un libro, está en mi imagen. Entonces yo tengo el derecho de representarlo, ¿verdad? Um, y por ahí va la cosa. Eh, es bien interesante, como le digo, este nutre, cambia toda la perspectiva bíblico-teológica. Eh, y ni hablar del Imago Dei, ni hablar de la teología trinitaria, que sigue siendo un misterio. El que la apasiona la teología trinitaria tiene que dominar signos, símbolos, significados, patrísticas, filosofía, para dejar de decir que es un misterio, ¿ok? E inmiscuirse en la esencia, la usía, esto, y tratar de explicar al final del día que como un Dios tres es uno a la vez. O sea, por eso es necesario todos estos temas. Y esto se llama interseccionalidades. Y a la vez, la interseccionalidad lo que hace es aterrizarnos. Este, cuando hablamos de mitología, de semiótica, antropología, sociología y teología, ajá, ahora viene la interseccionalidad. ¿Cómo lograr todo esto en el 2025? O sea, ¿cómo hablar de un libro de más de 2000 años que no nos pertenece? ¿Cómo? ¿Cómo lograr, ¿verdad? Acogerlo, esa cultura antigua, con responsabilidad, con responsabilidad. O sea, es un reto, es un reto. Y por eso es que nos molesta, porque los líderes no son honestos, o sea, o no son honestos como tal. Entonces, y uno se molesta porque uno es serio en esto. Entonces, por eso es que decidimos, ¿verdad? Un poco orientar, educar y tratar de salir de las penumbras, ¿ok? Pero fíjate, Luis, mencionas algo bien importante y es el enlace dentro de la imagen y el Dios como este representativo. Cabe destacar que la forma que los seres humanos imaginan sus deidades tienen a ser de forma bien particular y descriptiva. Por ejemplo, en ocasiones, para yo comunicarme con el Dios, tener en contacto este mensaje, se utilizaban intermediarios. En el caso de nuestras poblaciones arahuacas, de donde descienden nuestros taínos, se utilizaba el semi y el ritual de la cojoba para comunicarse. O sea, tanto el cacique que representaba el sol como el sol, que era el dios Ra, se llamaba Ra y el Caribe, el dios del sol, y el médico brujo, que representaba la noche, se comunicaban con los espíritus que representaban esa dualidad, día y oscuridad, para poder guiar entonces a su pueblo. Y eso se realiza de forma oral. O sea, ese mensaje se transmitía de forma oral, tanto con la comunicación con estos espíritus de la tierra como los ancestros. Algo bien similar lo vamos a ver quizás con el caso de Moisés, cuando va al monte y habla con Dios y este se manifiesta en el arbusto. Eh, Sabemos que es un tipo de arbusto que se enciende en llamas, hay esa interacción directa y entonces Moisés se convierte en el intermediario con el pueblo y Dios, porque es el que escuchó a Dios y vio una manifestación de este, no lo vio quizás corpóreamente, pero sí vio una manifestación de este a través de lo que fue el arbusto en llamas. Eh, Escenarios similares vamos a tener también con los templos griegos, donde la sacerdotisa, especialmente la pitonisa, que era el de mayor rango dentro del culto, entraba en un trance y escuchaba la voz de los dioses, ya fuera de dioses femeninas o dioses masculinos. Y estos transmitían un mensaje particular hacia los demás sacerdotes que se encargaban entonces de interpretar este mensaje. Y venían por la vía directa, más moderno que tenemos en ese caso, viene a ser la función del Papa dentro de lo que es la Iglesia Católica y en el protestantismo, pues los pastores y los profetas. Eh,
funciona entonces como este canal de, pues, de escuchar esta voz que viene de ella, que se revela de forma misteriosa, eh, y entonces da paso a la imaginación de cómo pudo haber sido esta interacción, de cómo se puede ver, porque el ser humano es visual. Y esa fue una de las formas principales con cual se transmite la educación clerical en la época medieval, porque la mitad eran analfabetas y se enseñaba las escrituras a través de lo que eran las imágenes. Que las imágenes religiosas tienen una fuerte carga de importancia en la sociedad todavía, porque tiene unas representaciones sumamente particulares y con ello es que se transmitía entonces estas nociones de miedo, de que si no te convierte, pues vas para el infierno, o sea, se trastoca entonces la narrativa quizás de salvación por una narrativa quizás de miedo, de temor, de sometimiento, o sea, lo vamos a ver las teorías coloniales y de coloniales, nos topamos a Memi. O sea, necesito civilizar a esta gente a todo lugar. Y le vendo lo que viene a ser mi interpretación de los textos sagrados, que es parte también de lo que se da hoy, esa falta de honestidad quizás teológica por parte de muchos de estos ministros o personas de fe que dirigen estos cuerpos de feligresía. Y ha sido una crítica que hemos reseñado ya en el pasado varias ocasiones y hemos hecho fuertes críticas a eso. Pues se enseña quizás una forma de ver las escrituras, una forma de ver la fe, usualmente viene a ser punitiva. No es una cuestión de vamos a educar, vamos a enseñar, lo que viene a ser el verdadero mensaje quizás de lo que fue lo que se entiende que fue el Mesías. Pero también hay que hacer esa distinción entre lo que es el Jesús histórico y el Jesús espiritual, que son dos Jesús, y en ocasiones son hasta tres Jesús, puede ser hasta cinco, y de Jesús histórico existen varias variantes, o posibilidades de que puede ser hasta Cristo, y el Mind pues, tiene más conocimiento en esa parte, y él lo ha citado ya en algunos de sus escritos. Así que, por lo menos eso es lo que yo lo vería por el momento, yendo aquí a la casa, así que voy a seguir escuchándolos y luego doy una aportación un poquito más profunda a lo que me preparo. Bien. A mí me gustaría añadir, este, súper rápido, de esto mismo que están hablando sobre cómo las imágenes cambian en por dar un ejemplo, en el mundo egipcio, la, la concepción de Horus en Ábidos, en el templo de Ábidos y en Dendera, no estoy seguro cuál fue qué templo se escribió primero o se construyó primero. El punto es que existe una diferencia de 1300 años en ambos templos y es notable la diferencia de el ave que se postra encima de Osiris. Siempre era Isis en forma de un Milano, siempre era ella, pero entonces por razones bien extrañas ahora hay otras diosas con no en forma de Milano, pero en forma de buitre encima de Osiris. Pero ¿por qué un buitre? ¿Por qué no un Milano como Osiris? ¿Por qué un buitre? Entonces, también hay, Subyacente, right? subyacente. Y cambió. El Y, animal cambió porque pero, cambió pero, una etapa de la historia. mala Pero mía, ¿qué dice el buitre? ¿Por qué el buitre? exactamente, a eso es lo que voy. El buitre se conocía en el mundo egipcio o en la antigüedad por tener capacidades partenogenéticas, porque hasta Plutarco menciona que hasta los egipcios decían que supuestamente todos los vultures eran hembras, ¿verdad? Entonces, incluso San Ambrioso de Milán, que fue un padre de la iglesia, no sé si sabes quién es, él tiene una cita donde él asocia a María con los buitres. ¿Por qué? ¿Por qué él haría tal conexión? Entonces estamos again hablando, porque él no habló de una paloma,
él no dijo, ah, porque en el caso que dicen de las palomas, no, 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 él dijo no, pero porque es imposible que María no puede quedar embarazada como en el caso que dicen de los buitres. Entonces está haciendo la conexión de que él sabía, o por lo menos el comentario le llegó, ¿verdad? So, anyway, el punto es que quería aportar eso porque eso es nada más en el mundo egipcio, en un Ujú. panteón nada más. Imagínate en el mundo griego, imagínate, qué sé yo, en otros panteones, ¿verdad? No sé si quieran, obviamente ya vamos Y para casi Mesoamérica. Ujú. también. No sé si quieran aportar algo antes de cerrar el video. Si tienen alguna conclusión final, algún aporte, alguna lectura. Yo diría una conclusión final de que tratemos con honestidad y cuando estudiamos Biblia y teología, ¿verdad? Eh, habrá que ver por qué estudiamos Biblia y teología también, con cuál es el propósito por el cual tú vas a estudiar Biblia y teología. Eh, tendrías que tener ese propósito, cada cual sabrá. Eh, recuerda, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Eh, es que hay muchos propósitos, casi todos comienzan con la curiosidad, pero la curiosidad mata al gato. Y es un libro religioso, no es un libro histórico, contiene historia, contiene mitos bastante. Por eso es que ahí debe de haber un estudio mitológico serio. Esto, para, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de estudiarla? Yo creo que la persona tiene que sincerarse, reconocer ese fin, y de ahí partir, ¿verdad? A estudiar otros elementos. Recordando que teología no es lo mismo que Biblia, son dos campos distintos. Eh, y pues respetar la mitología, respetar este campo tan antiguo que como hemos visto trasciende, trasciende hasta hoy día, nos sigue enseñando, nos abre otras perspectivas, otros ámbitos del conocer y dejar ya de desvalorar, como he escuchado yo son mitólogos locos, o esto aquí y allá, se ve feo, no sé, esto, eh, igual que aunque tú no estés de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con cuatro filósofos y teólogos, o sea, no hay que estar de acuerdo, para eso es el saber, eh, pero uno reti- eh, desecha lo malo y retiene lo bueno, eh, igual que de las otras religiones. Entonces, tratar de, ¿verdad? De aumentar ese conocimiento sin menospreciar este campo tan fructífero. Y espero, ¿verdad? Que el video, que este humilde diálogo, ¿verdad? Sea productivo, sea productivo en ese aspecto específicamente. Esa sería como mi conclusión. Yo concluiría, respecto, yo como buen conservador, y es parte de lo que le recomiendo a aquellos creyentes que no se pongan trabas en hacer estos tipos de estudios en comparación, porque no por nada el lenguaje está ahí presente. Que no nos sorprenda cuando vean cosas que pueden parecer similares, porque están ahí, como parte del relato. Y más aún, porque si está ahí y encuentras una conexión con un escrito de afuera, ¿por qué? Entonces, es- forma parte del canon no bíblico. ¿Y por qué se está interactuando? No. Y vas a ver el mensaje teológico al cual está apuntando y no hay por qué huirle, porque lleva 800 siglos de vida el judaísmo que hereda la fe cristiana y evoluciona en lo que es hoy en día
Así que no hay por qué temerle este tipo de estudios. Y simplemente cerraría con lo que sería el pensamiento de alguien que yo respeto, como C.S. Lewis, que desafía la concepción del cristianismo como un mito arcaico, diciendo que reconoce que los mitos ofrecen una experiencia concreta de una realidad abstracta, pero afirma que la encarnación trasciende al mito, poniéndolo que entonces sostiene que el cristianismo es cada vez mito y realidad, y por lo tanto mayor que los dos. Eso, desde una perspectiva como conservador, es como vería los escritos de la Biblia, ya, como herramienta de fe para nosotros, y sería pues el punto de partida que podría ya añadir a todo esto. Gracias, Irán, gracias, Luis. Yo realmente voy a decir unas palabras súper rápido, y sé que lo he dicho mucho en mi canal. No es un copy-paste, no es un plagio. Estamos muchas veces utilizando palabras incorrectas para referirnos a cosas que quizás tienen como proveniente un aspecto cultural y no algo necesariamente que representa un plagio. Y a veces, pues, tengo que expresarlo, me incomoda, o sí, me incomoda mucho ver ese tipo de lenguaje porque es como que no, se nota que no estamos llegando al punto. Y el punto es buscar la manera de tratar de explicar o por qué estas conexiones se dan, por qué existen, qué representan y desde una perspectiva honesta. Así que I really me gustó mucho esta conversación y este video de hoy. Espero que se pueda volver a repetir, aunque sea una temática similar. Eh, y nada, realmente ese sería el episodio de hoy. Yo creo que es el episodio más largo que hemos tenido. Así que nada, gracias Irán, gracias Luis, por tus aportes, por el tiempo y nos veremos entonces en otro video. Hasta la próxima.